Pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Hoy bueno, yo soy David, soy secretario del Partido Comunista y miembro de la edición de Izquierda Unida en Castilla y León. Y hoy vamos a dar una charla que es el Real Menú Europa y qué implica para la sociedad española. Lo íbamos a hacer en principio en formaciones internas, pero bueno, nos pareció que podía estar bien abrirlo, puesto que es un tema que, aunque es verdad que en verano se habla un poquito menos por el tema de incendios forestales, etcétera y tal, pero sobre todo antes de verano se estaba hablando muchísimo y ahora otra vez en noviembre ha empezado también a hablarse muchísimo, sobre todo por el tema de si vuelve el servicio militar obligatorio o no vuelve el servicio militar obligatorio. Entonces vamos a ir viendo un poco lo que ha sido un poco en lo que es el aumento de los gastos militares, nos vamos a basar un poco en algunos estudios que se han hecho y vamos a ver un poco cómo afecta este incremento del gasto militar en los servicios sociales. Bueno, como ya me he presentado, vamos a ver primeramente un poco lo que es el aumento en el gasto militar. Y un poco hemos sacado estos datos de un centro que se llama Centro de las, que es un centro que lleva muchísimos años, un centro catalán que lleva muchísimos años haciendo investigaciones sobre presupuestos de gobiernos y las partidas que tienen destinadas a defensa, hablando de una forma global. Porque dimos una charla dentro de la plataforma contra la guerra de Valladolid con este colectivo, que luego en la parte final tendréis el enlace a la charla que se dio. Entonces, este centro, como digo, se dedica a ver un poco de forma global cuál es el presupuesto en defensa. No solamente el que está declarado propiamente en los presupuestos, sino partidas ocultas que puede haber. Y según este centro de estudios, el gasto militar real en España en 2025... Estos son datos cuando los sacamos de mayo, en este momento, podría superar los 40.000 millones de euros, es decir, cerca del 2,5% del PIB. Si incluimos otras partidas ocultas que están en otros ministerios. Ya se había reconocido por parte del gobierno actualmente, por parte de Pedro Sánchez, que habíamos llegado al 2,1% del PIB, que la OTAN nos requería el 2%, ya se había indicado que estábamos en el 2,1%. Y bueno, este dato es importante porque recordemos que en 2018 Pedro Sánchez negó que fuésemos a llegar al 2% del PIB en gasto militar. No voy a pinchar, pero bueno, aquí tenéis la noticia en el que se hacía eco de esta información. Y esto viene porque tenemos una exigencia de la OTAN de llegar al 2% en 2024 y 2025. Creo que luego lo tenemos más para adelante, pero este compromiso se asumió en 2017 por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Y ese compromiso lo que decía es que para 2024 teníamos que llegar al 2%. Es decir, es un compromiso del gobierno del Partido Popular. Bueno, y actualmente la exigencia de la OTAN es elevarlo al 3,5% en defensa y 1,5% más en algo un poco más abstracto que sería seguridad. En total, sumándolo, el 5%. Que ese 1,5% luego debatiremos un poco sobre qué es lo que puede ser, qué es lo que no puede ser, porque se pueden englobar muchas cosas. Aquí tenemos un poco cómo ha ido aumentando el presupuesto en gasto militar, en este caso es de España, en miles de millones de euros, que si no se me viene ahora lo digo yo, desde 2020. No nos hemos ido más atrás, tema de COVID y tal, bueno, cogíamos un poco desde aquí. Si vamos en 2020, lo ponemos en miles de millones de dólares, porque es un poco como se contabiliza estos gastos. Eran de 17.000 millones, 17.500. En 2021 ya estamos hablando de 19.000, 2022... 20.000, 2023, 23.000 y 2024, 24.600 millones. Si tenemos en cuenta dos partidas presupuestarias que se han hecho mayores o no, de 2.000 más 10 millones de euros, ya estamos muy cerquita de los 40.000 que hemos dicho al principio, nos quedarían como 2.000 millones, que es un poco lo que decimos que son partidas ocultas. Entonces, vemos que, aunque realmente en la opinión pública ha sido en 2024, 2025, cuando esto ha saltado, realmente si vemos un poco la evolución del gasto, ya llevamos desde el 2020 que hemos pasado de 17.000 a 2024 a 24.000, es decir, un incremento de 7.000 millones de euros en 4 años, sin tener en cuenta los 2025. Es decir, que ya desde hace bastante tiempo estamos viendo un aumento del gasto militar muy importante en nuestro país. Y según el estudio del Centro de las, un poco, ¿por qué nos dice que hay una partida de gasto oculto que no está en los presupuestos, pero que también es gasto de defensa? Bueno, porque se camufla, vamos a decir, dentro de otras partidas presupuestarias. Es decir, por ejemplo, tenemos los programas especiales de armamento, tenemos también lo que podría ser la deuda, etcétera, una serie de cuestiones que las vamos a ver, pero que se incluyen ahí. Y además esto
Unos créditos extraordinarios que luego vamos a ver un poquito más adelante, que en este se han aprobado 14.000 millones de euros para créditos extraordinarios, que también se pueden recoger aquí, o la deuda de estos créditos extraordinarios. Y un poco, bueno, que decíamos la deuda, porque el compra de armamento genera una enorme deuda, que bueno, ya veremos después más adelante, que compromete los gastos y los presupuestos para las próximas décadas, limitando la capacidad de inversión social, que es un poco lo que vamos a ir viendo como el aumento del gasto militar, al final, repercute en algo y principalmente va a ser en gasto social. Y si queréis más información lo vais a tener en este centro de estudios, que tiene muchísima documentación y muy actualizada, ¿vale? Aquí tenemos como gastos ocultos que pueden estar dentro de que no están como tal en el Ministerio de Defensa, pero que entendemos que también son gastos que se hay que imputar. Programas especiales sobre armamento. Estos muchas veces no se incluyen totalmente. Son unos planes que son, no sé, de 5, 10 o 20 años y que muchas veces no se incluye totalmente. Luego también tenemos presupuesto de Guardia Civil, porque hay una parte de Guardia Civil que va al extranjero a hacer formación, etcétera y tal, que también podemos incluirlo dentro del gasto militar. Pensiones militares. Lo podemos imputar a la seguridad social, pero también lo podríamos imputar una parte a gasto del presupuesto de defensa. Créditos para el exterior. Estos créditos para el exterior muchas veces pueden venir camuflados como ayuda al desarrollo, etcétera y tal, pero muchas veces también suponen que se van a gastar en armamento, etcétera. Intereses de la deuda, que hemos dicho, es decir, si tú pides un préstamo de 14.000 millones de euros para comprar armamento, esos intereses los podemos meter dentro del global de la deuda que tiene el Estado español, pero también lo podríamos imputar directamente a lo que son gastos. Bueno, servicios de inteligencia, que esto va directamente al Ministerio de Interior, pero que hay una parte que podríamos decir que esto, el CNI, pues tiene una función claramente que puede también estar destinada a defensa. Y como esto, otros muchísimos. Hemos sacado como un poco los más relevantes, pero son lo que sumando, estaríamos hablando de ese 2,1, 2,2 del PIB hasta ese 2,5 del PIB que se estimaba en mayo de este año, que sería, bueno, esa diferencia del 2,1, 2,2 hasta ese 2,5. Esos 4.000, 3.500, 4.000 millones de euros que serían estas partidas y otras que están ocultas. Aún así ya estaríamos en el 2,1 reconocido por Pedro Sánchez. ¿Y por qué gastamos tantísimo en defensa? ¿Y por qué se incrementó tantísimo el presupuesto en defensa? Pues principalmente porque el armamento es muy caro. Aquí hemos puesto algunos ejemplos, ahora tenemos más, pero hemos puesto algunas de los que más se suele hablar cuando hablamos de compra de armamento militar, o porque no suenan, pero bueno, un avión de combate, un Eurofighter, que es europeo, pues estaríamos hablando de 120 millones de euros por unidad. Es decir, carísimo. Cuando hablamos de fragatas, 4.300 millones de euros. Es verdad que a veces, no solamente la propia fragata, sino todo lo que te hace falta que tenga alrededor esa fragata, es decir, pues un buque alrededor y tal. Helicópteros. Claro, tú no puedes comprar un helicóptero suelto. Tú tienes que comprar un programa de helicópteros, tienes que comprar una serie de programas. O baterías antiaéreas, que esto lo comentamos porque esto se ha hecho como muy conocido, ¿no? En la guerra de Ucrania, las baterías antiaéreas Patriot, bueno, no solamente son las baterías y que no puedes comprar una, sino que tienes que comprar cientos de ellas, y además tiene que enlazarse, por ejemplo, con un sistema de radares que los podrías tener, pero si no los tienes también tiene que estar ligado a un sistema de radares. Lo que estáis viendo es que los presupuestos son altísimos, o sea, hablamos siempre de cientos o de miles de millones de euros, por eso tenemos presupuestos, partidas, cuando se incrementa el gasto militar, hablamos siempre de miles y miles de millones de euros. Tenemos aquí alguno, por si le gustaba, para saber muy pequeñito, otros gastos, pero sí me quería detener un poco en que no solamente es lo que cuesta comprar un Eurofighter, por ejemplo, sino también los costes de operación y de mantenimiento, que ya vamos a decir. Si tienes Eurofighters, no los puedes tener en pista, los tienes que tener en un hangar. No es un gasto directamente del avión, pero tendrás que construir infraestructura para poder tener ese avión, operarle, y también los costes por hora de operación. Es decir, por ejemplo, en un Eurofighter, $18.500 por cada hora de vuelo aproximadamente, ¿vale? Es decir, que no solamente es la compra del material, sino el mantenimiento, la infraestructura que hace falta alrededor para poderlo operar y los propios gastos de operación. En este caso hemos puesto Eurofighter, son muchísimo más altos cuando estamos hablando de operar una fragata o similares cuando estamos hablando de operar un helicóptero o un tanque. Es decir, que sigue sumando y por eso se aumenta tantísimo el coste. Aquí teníamos, bueno, ¿cuánto valía, por ejemplo, un helicóptero Black Hawk? Pues 21 millones. También teníamos lo que vale en sistemas de misil, bueno, pues muchísimos. Para que le interese más ese tipo de cosas, pues aquí lo tiene. Pero bueno, que un misil simplemente $4 millones, por ejemplo, ¿vale? Para que tengamos un poco una
una idea. De hecho, en lo último que salió de Donald Trump, que se iba a dar misiles Tomahawk a Ucrania, ¿no? Y al final se estaba hablando de darle otro tipo de misil que valía 10 veces menos. Que no soy especialista, no sería el mismo misil, pero bueno, valía 10 veces menos, pues igual también nos vale, porque los costes son altísimos. Esta diapositiva no se ve muy bien, pero bueno, cuando hemos dicho los créditos extraordinarios de 14.000 millones de euros que se habían dado, que luego los vamos a ver más adelante, se lo han llevado todo en 30, bueno, todo no, el 95% de esos 14.000 millones de euros se han asignado en 31 planes. De estos, la mayoría son Indra y otro tipo de grandes empresas, algunas españolas, otras extranjeras. Bueno, se ha repartido todo, 14.000 millones de euros, entre 30 adjudicaciones. Digo, y de estas, Indra, etcétera, este tipo de empresas. Esto ha sido bueno, esto no tiene que pasar por el gobierno, esto se ha aprobado directamente en Consejo de Ministros, este tipo de actuaciones. Luego veremos un poco más adelante qué empresas se lo han llevado, pero bueno, que es que hay contratos, que este es de aquí, un contrato directamente de 3.000 millones de euros. Es decir, que esto es muy jugoso, luego vamos a ver por qué la industria militar es que tienes un solo contrato por 3.000 millones de euros. Es muy jugoso para la industria militar ganar este tipo de contratos. Y también queríamos sacar un poco el gasto que estamos dedicando, porque estamos hablando mucho del aumento del gasto militar, pero en la parte militar tendríamos dos partes de gasto. Lo que es el gasto de armamento e infraestructura, vamos a decir, mejora de cuarteles, hacer hangares, etcétera y tal, y lo que sería el gasto de salarios en personal. Más o menos la proporción en el ejército español, antes de esta ampliación de 2.000 más 10.000 más 14.000 millones de euros, estaríamos hablando de un 40% que se destinaría al personal y un 60% al resto, ¿vale? No simplemente a comprar el armamento, sino al resto. Yo de estas noticias de aumentar el salario del personal militar, yo apenas he escuchado nada, más allá de lo que se tenga que subir, porque al final estarían un poco asemejados a funcionarios, entonces tiene que subirse lo que recoge esa ley, pero no estamos hablando de subir un 30% el salario a los militares, eso no estamos hablando, que podría ser un poco lo que tendría mayores repercusiones en la sociedad o en la clase trabajadora, sino que siempre hablamos de incrementar esta parte, este 60%. Bueno, de ese 60% más o menos sería como un 45% lo que es el gasto en armamento realmente. Entonces, esta parte le hemos dejado prácticamente, con todo lo que se habló de rearme, gasto en presupuesto militar, etcétera, esta primera parte la hemos sometido. No se está hablando de mejoras de las condiciones laborales de los militares, que luego veremos un poco más adelante quién se alista al ejército y quién no se alista al ejército. Y esto es un poco donde queríamos ir. El mito es que la inversión militar genera muchos puestos de trabajo. Bueno, hemos cogido un poco informes tanto de izquierdas como de derechas, para que no seamos sospechosos, pero bueno, esto se suele medir por cada $1.000.000 que se invierte, ¿qué se genera? Se suele medir de esta manera. Entonces, tenemos un estudio hecho, bueno, estos son economistas de derechas, ¿vale? Que por cada $1.000.000 que se genera, si inviertes $1.000.000 en gasto en defensa, creas 6,9 empleos, mientras que si ese mismo $1.000.000 lo dedicas a otro tipo de cosas, por ejemplo, en renovables, 9,8, en salud, 14,3, educación, 15,2. Es decir, ¿se genera empleo? Bueno, este es un informe que sería bueno, vamos a decir que un think tank de derechas, y este otro es como Greenpeace, que lo que te dicen es que el empleo que se genera, empleo verde, con una inversión similar, es mucho mayor. Y también otros estudios que te dicen que la inversión que haces para generar empleo en defensa es muy dependiente del gasto público y es menos sostenible que en otros sectores. Es decir, si yo invierto en I+D y genero una empresa, esa empresa luego se mantendrá por sí misma. Si yo lo que hago es que tengo una empresa de armamento en el que construye tanques, pues cuando dejo de comprar tanques, pues se destruye el empleo o le sigo comprando tanques. Eso es otra opción, ¿vale? Pero entonces depende totalmente de la inversión pública, es decir, una vez que has invertido o sigues invirtiendo, ese empleo se destruye. Lo tenemos en un grafiquito, por cada millón, en este caso $1.000.000 de euros invertido, educación entre 15 y 19, sanidad entre 14 y 16, renovables entre 6 y 14 y defensa entre 6 y 10. Y he sido aquí muy bueno porque he puesto entre 6 y 10, no es lo mismo cuando inviertes $1.000.000 en defensa en Estados Unidos, o de dólares, y si lo inviertes en Alemania, si lo inviertes en Portugal. La industria, por ejemplo, que tiene Portugal es muy pequeña, con lo cual vas a estar más en el 6 y si lo haces en Estados Unidos vas a estar más cerca del 10 porque ellos tienen más industria. Entonces,
Esto he escuchado a varias personas de sindicatos de hay que invertir más en armamento porque genera empleo. Si tú metes 14.000 millones de euros en el sector que sea, generas empleo, eso es obvio. O sea, eso no vamos a negar la realidad. Esas cantidades de dinero se invierten lo que se inviertan, generan empleo. La cuestión es cuánto empleo generan, si es de calidad y qué dependencia tienen de la inversión. Pues ya hemos visto que mucho menos que si invertimos en otras cosas que además generan un bienestar para la sociedad. Pero que solamente fuese por el tema de rendimiento económico, compensa más invertir en renovables, en sanidad, en educación, simplemente con los datos en bruto, que en defensa, que en el mejor de los casos sería 10 y no es el caso de España, que tampoco es 6, ¿vale? El de España estaría más en torno a un 7,5, un 8, porque España sí tiene industria militar, la fábrica de armas de Palencia, aquí que nos pillaría, por ejemplo, relativamente cerca, ¿vale? O muchas empresas que aquí tenemos, sectores de Indra, GMV, etcétera, sí que se dedican a la parte por lo menos más de consultoría. Entonces, este mantra de lo hacemos para generar empleo, esto se dice muchísimo en Alemania, ¿no? Alemania va a hacer una reindustrialización para generar empleo. Bueno, pues sí, claro, si metes 50.000 millones de euros, creo que el fondo de Alemania eran de 100.000 millones de euros, pues hombre, vas a generar empleo, pero podrías generar el doble perfectamente en cualquiera de otros sectores que además son mejores para la sociedad. Es decir, que ya estamos viendo que ese mantra de se genera empleo, bueno, pues no es tan así, se genera empleo como cualquier sector que metas 14.000 millones de euros, pero si lo metemos en otro sitio, iría mejor. Y aquí vamos a hablar un poco de, cuando decimos, si aumenta el gasto militar, tiene que disminuir el gasto en otras partidas. Principalmente lo que gasta el Estado sería en sanidad, educación, etcétera. Es decir, vamos a decir servicios sociales y en infraestructura. Sería como, bueno, sacando de ahí vamos a decir pensiones, ¿vale? Que no lo vamos a incluir, pero esos serían los gastos principales en infraestructura, servicios sociales y quito la parte de pensiones. Pues si esta parte crece, pues tendré que comérmela de aquí o de aquí. Es decir, si una parte del quesito crece, pues habrá que quitarla de otros sitios. Entonces, si aumentamos de forma significativa, y de forma significativa estamos hablando de 12.000 millones de euros más 14.000 en créditos extraordinarios, lo vamos a tener que quitar de sanidad, educación, dependencia o vivienda. Y aunque un gobierno pueda aumentar ingresos, es decir, puedes aumentar los ingresos, pero tú no vas a aumentar esa cantidad de ingresos en un tiempo tan cortito. En muchos países se ha aumentado el gasto militar de un 10 o 25%. Tú no vas a aumentar los ingresos en un 10 o 25% de forma tan rápida. Tienes que ir a deuda. Entonces, más dinero para la defensa es menos margen para los servicios públicos esenciales. Lo vamos a ver aquí ahora. Esto es también una teoría, que esto es teoría de economistas americanos, que ha estado usando mucho también, es aquí el crowdfunding out, que esto es lo que viene a decir, esto se utilizaba para cuando tú inviertes mucho en el sector público, ellos lo utilizan para esto, quiere decir que dejas de dinamizar el sector privado, porque estás metiendo mucho más recursos en un lado y se los tienes que quitar del otro. Se utilizaba para eso. Ahora también se está utilizando para esto mismo, pero dentro del presupuesto de los estados. Es decir, lo que quiere decir es que si un área sube muy rápidamente, en este caso el incremento del gasto militar, las otras partidas quedan congeladas o con crecimientos muy inferiores a la demanda real. Y esto, porque tienen que competir además, es decir, si yo quiero mejorar en sanidad, se lo voy a quitar de educación, porque si hay menos y quiero mejorar en sanidad, pues a ver dónde se lo quito, de educación. Es decir, hay una competencia dentro de las partidas económicas sociales para poder mejorar, con lo cual, si una la mejoras un poquito, la otra la quitas. Y además, todos compiten contra el gasto en defensa. Entonces, esto lo que quiere decir, que aquí lo tenemos, es que cuando decimos no estamos recortando, sí recortamos, o sea, recortamos porque luego vamos a ver noticias en las que hay recortes reales. Yo creo que la última que ha salido así como muy importante ha sido el recorte de la PAC, en el que directamente ha salido la Comisión Europea diciendo que se recortaba la PAC para utilizar ese dinero para gasto en armamento, es decir, noticia directamente, que no es que lo digamos desde Izquierda Unida o el Partido Comunista, que son declaraciones directamente de la Comisión Europea, pero también recortar es no aumentar el gasto, es decir, si yo congelo el gasto en sanidad, y digo sanidad no, porque hay que ir calentando de cara al 21 de febrero que tenemos movilizaciones, si yo gasto lo mismo y el médico gana más, y la luz vale más cara, y las medicinas valen más caras, y yo no aumento el gasto en sanidad, ya estoy recortando. Es decir, siempre lo que decimos, si el salario de los trabajadores sube por debajo del coste de la vida, realmente has perdido poder adquisitivo, es decir, eres más pobre. Pues esto es lo mismo, es decir, si yo congelo el presupuesto en sanidad, de un año a otro, tengo menos recursos en sanidad, porque todo sube. Entonces, esto que decimos, no estamos recortando de esta manera, aparte de recortar directamente con partidas de gastos que han disminuido respecto al año anterior. Pero simplemente ya con esto, o sea, si no lo subimos,
Si el gasto se congela, pues se deteriora la atención primaria, la lista de espera, la contratación de personal, etcétera. Aquí vienen como varios ejemplos. Es decir, dependencia y servicios hoteleros requieren de un incremento anual elevado. ¿Por qué? Porque la población española cada vez está más envejecida. Si yo no aumento el gasto en dependencia, pues los servicios van a ser peores en dependencia. O sea, no estamos diciendo nada que suene raro. Entonces, aunque no sea un recorte explícito, que los hay también, como decía el de la PAC, sí que se va dejando de hacer lo necesario y se produce un recorte real. Y esto es un poco lo más importante. Es decir, que sí que hay recortes. Lo hemos enseñado antes con lo del quesito, pero podemos ver como queramos que si tú congelas las partidas o las reduces, hay un recorte real. Es verdad que nos pueden decir, no lo he recortado, lo he congelado. Bueno, es un recorte. Es un recorte como cuando no te suben el salario de un año para otro, pero si te ha subido la luz, pues lo tienes más complicado. Y un poco también lo que decíamos, que el aumento del gasto militar además es rígido y de largo plazo, porque cuando un país compra fragatas, cazas, sistemas antimisiles, este gasto no es puntual, es decir, generalmente esto se hace en programas de armamentos que hemos visto, esos 14.000 millones de euros, que suelen ser a 5, 10 o 20 años, es decir, tú hipotecas, no es que coges y lo pagas todo ahora, como en el fútbol, compras un jugador de fútbol y lo pagas en 5 plazos, ¿o no? Pues lo mismo. Son gastos plurianuales, son contratos de industria militar a 10, 20 años, generalmente a 10 años, 10, 20 años. O sea, de hecho, el gobierno actual está pagando algunos programas militares que se contrataron en la época de Cospedal. Son contratos que obligan al Estado, es decir, aunque haya un cambio de gobierno, ese compromiso lo tienes que mantener, te obliga. Lo que decíamos, tiene un mantenimiento técnico que es muy alto y además te ata a esa industria. Aquí lo hemos visto un poco con el tema de Israel o no, que teníamos armamento que dependía y el mantenimiento, pues ya estás ligado directamente. Personal militar, formación, etc. Es decir, tú para operar este tipo de tecnología necesitas formación y nuevo personal militar, con lo cual también es otro gasto. Y aumentas mucho la deuda pública. Es decir, que una vez que el gasto militar sube, no baja, o es muy complicado que baje. Es decir, se hace estructural y obliga a compensar por otro lado. Si hemos aumentado el gasto militar y lo seguimos manteniendo o aumentando, tenemos que recortar de otro lado. Es decir, es que esto es así. Porque aunque ahora lo hagas con deuda, no lo puedes hacer permanentemente con deuda. Entonces, ¿cuál es otro lado? Infraestructuras o servicios sociales. Estoy sacando las pensiones porque también podría venir por las pensiones, pero vamos a decir que bueno, las pensiones sí que se están revalorizando, entonces no lo voy a poner porque sí que se están revalorizando con el actual gobierno. Infraestructuras o servicios sociales. Y somos más de recortar en servicios sociales. Se nos da mejor recortar en servicios sociales que en infraestructura. Y aquí un poco el impacto que tiene el aumento del gasto en la deuda. Si no suben los ingresos, cuando digo que no suben en la misma proporción que todo ha aumentado el gasto militar, es decir, si no subimos ahora 20.000 millones de euros en ingresos, tiene varias opciones, pero bueno, la más normal es aumentas el déficit. Y aquí hay un poco una trampa que ha salido muchas veces ahora un poquito menos, pero más durante mayo, ahora como ya estamos lanzados ya nos da un poco lo mismo, que es de, bueno, pero la deuda que contraemos por la compra de armamento no computa de cara a la regla fiscal. Vale, la Unión Europea tiene unas reglas fiscales que nos dicen que no podemos tener un PIB negativo, o sea, bueno, es una deuda anual mayor del 1% del PIB, el 2% del PIB, el que esté marcado en su momento, es decir, lo que diríamos la regla de estabilidad. Entonces, lo que se ha dicho es, vale, tú lo que te endeudas para gasto militar no te computa en esa regla de déficit. Bueno, que no te compute no quiere decir que tú no tengas que pagar la deuda, tú la deuda la tienes que pagar, pero no te computa a la hora de decir si has cumplido o no la regla con la Comisión Europea, pero tú la deuda la pagas. Si has pedido 20.000 millones de euros para lo que sea, te compute o no te compute, que sería lo que decimos como ingeniería fiscal, tú lo pagas igualmente. Y porque además, esta es la postura de hoy de la Unión Europea, pero mañana la postura podría ser distinta. Mañana podría ser que la postura es que la deuda correspondiente a gasto militar también computa para el déficit global. Entonces, realmente es una ingeniería fiscal, pero que no quita que tú la deuda que has contraído la vas a pagar. Y además que si pones reglas de consolidación fiscal, y es que en España tenemos una reforma de la Constitución que obliga a pagar los intereses de la deuda por encima de los servicios sociales. Es decir, con lo cual, si no llegamos de una manera, ya lo pagaremos de otra, porque está aprobada en la Constitución o no, por PSOE-PP, esa reforma que se hizo de primar el pago de los intereses de la deuda. Y el gasto militar, mucha parte, va a deuda, crédito extraordinario que hemos visto antes. Y es que además la parte de defensa queda protegida por compromisos geoestratégicos, es decir, pues por la OTAN, por la UE, por la industria militar. Es decir, es muy complicado que tú una vez que has llegado, por ejemplo, en la OTAN al 2, hayas, pues ahora me he hecho atrás y ahora bajo al 1,5. Eso es muy complicado, porque has adquirido unos compromisos con otros países, con lo cual no es simplemente una regla interna tuya, sino que hay muchos países que te lo pueden echar en cara. Entonces, ¿dónde recae realmente el sacrificio?
En el gasto social, que es más flexible y políticamente está más fragmentado. Es decir, quito un poquito a sanidad, pero bueno, si no quiero parecer mal, doy un poquito más de educación, pero recorte en sanidad, en dependencia y no sé qué, y yo vendo que he aumentado en educación y he recortado en lo otro. Pero bueno, he aumentado en educación. Entonces, es mucho más sencillo. Entonces, este gasto militar tiende a debilitar la estructura social del Estado. Efecto global en Europa, es decir, esto no solamente está pasando en España también está pasando, pero no es una cosa que es que en España estemos en una situación distinta a los otros países europeos, sino que es una cosa que está pasando en toda Europa. Se está destinando miles de millones de euros anuales a armamento, se reducen los fondos disponibles para sanidad, educación, etcétera. Hay presión por aumentar los presupuestos en defensa, sobre todo desde que Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Cambio de orientación de gasto europeo, que era un poco antes Europa era la tierra de los servicios sociales y ahora somos la tierra del gasto militar. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver con incrementos en defensa que son del 10 al 25% anual, mientras que en sanidad, por ejemplo, y educación crecen por debajo de la inflación. Estos datos no los digo yo, estos datos los podemos sacar, me refiero, de cualquier presupuesto de cualquier país de la Unión Europea, ¿vale? Unos pueden ser más en el 10 y otros más en el 25, unos pueden ser un poquito más, un poquito menos, pero en global esto es un poco la situación. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué se está produciendo esto ahora? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué ha saltado la opinión pública? Porque ya hemos visto antes que el aumento en gasto militar realmente desde 2020 a 2024, simplemente eso, sin haber entrado en 2025, que ha sido cuando ha estallado, por así decirlo, y había aumentado de 17.000 a 24.000 millones, que estamos hablando de un incremento de más de un 30%, más de un tercio. Pues que no había salido. Por un lado, por la guerra de Ucrania, no. O sea, la guerra de Ucrania es un poco un catalizador, se utiliza como excusa de decir, tienes algo, tienes una guerra en Europa que te permite justificar este aumento en el rearme. Aunque realmente no hay un conflicto real que España pueda entrar en una guerra con Rusia, pero eso es lo mismo. Ya te da un poco un imaginario para poder aumentar el gasto en defensa. Luego, los intereses de la industria militar, que está muy ligado con el punto 4, es decir, hay una gran presión de la industria militar para que se gaste más. Y tiene todo el sentido del mundo, claro. Si yo me dedico a producir tanques, pues querré que me los compres. Y esto está muy relacionado con el punto 4, con los aranceles de Estados Unidos y su déficit comercial. Si nos acordamos cuando saca Donald Trump el tablero y pone lo que le debe calculado de aquella forma, cuál es el déficit en la balanza comercial que tiene Estados Unidos con muchísimos países, calculado como él lo calcula, tiene dos formas para hacerlo. Uno es con los aranceles, que bueno, le ha dado el resultado que le ha dado, y lo otro es con lo que está haciendo ahora, ¿no? Que es de aumento de gasto militar de otros países. Lo más conocido, los países de la Unión Europea van a comprar armamento a la OTAN, pero que la OTAN se lo va a comprar a Estados Unidos. Bueno, pues es una forma de mejorar la balanza comercial, porque la Unión Europea dedica recursos económicos a comprar armamento que se va a comprar, no todo, pero sí en gran parte, armamento a Estados Unidos. Entonces, el 2 con el 4, porque la industria militar más potente es la de Estados Unidos. No quiere decir que no haya en Alemania, que no haya en Reino Unido, pero bueno, en global es la más potente. Entonces, el 2 y el 4, esto está muy unido, entonces también unimos con que Donald Trump lleva un año, entonces es cuando esto ha empezado a apretar muchísimo. La retórica de la nueva Guerra Fría o no, la imagen de Putin es como volver a la Guerra Fría y eso también sirve un poco en el imaginario colectivo de, pues podemos estar en una nueva guerra mundial y también sirve. Y la pugna entre Estados Unidos y China por el liderazgo global, el control de las cadenas de suministros, materias primas, etcétera, que también hace que todos los días estemos viendo un poquito de noticias de China, Taiwán, por ejemplo, no. Este tema de, bueno, ¿quién tiene el liderazgo global? En este caso de chips, pero podemos decir las tierras raras, podemos decir de, bueno, el tema del gas, que esto no es que sea nuevo, pero es verdad que ahora está un poco más de relevancia, porque la ordenación del poder en Oriente Medio, es que el conflicto de Israel sobre Palestina lleva muchísimos años, es que la guerra de Irak a nadie se le puede sacar de la cabeza que había claramente también una intención con el tema del petróleo, etcétera. Es decir, esto no es que sea nuevo, sino que ahora como que se han juntado todas y está mucho más de actualidad y sobre todo en Europa tenemos este punto que es el que más nos permite justificar este aumento del gasto militar. Entonces, en estos periodos los países relacionan aumentando el gasto militar para no quedarse rezagados. Es decir, como lo aumenta Alemania, pues lo aumenta Francia y como lo aumenta Francia, lo aumenta España, pues no quedarte rezagado. Y también, ¿por qué? Porque la OTAN ahora se ha vuelto mucho más estricta. Es decir, estos compromisos que estamos diciendo del 2% del PIB, se firmaron en 2017. Es decir, no son compromisos nuevos. Pero habían quedado un poco en el limbo. Estaban ahí, habían cumplido en 2024, pero bueno, ahí habían quedado. Igual no se cumplía y no pasaba nada. Pero sobre todo desde la llegada de Donald Trump al poder,
esto sí que la OTAN se ha puesto mucho más estricta. Ahí tenemos las declaraciones de Donald Trump sobre España, ¿no? Que cuando no cumplía el objetivo. Entonces se ha hecho más estricta, con plazos más reducidos y con un seguimiento público, es decir, acusa a los estados públicamente de tú no estás cumpliendo y tú sí, tú eres el malo porque no cumples. Eso lo hemos visto tanto con el presidente de la OTAN como con otros, bueno, también Meloni, me refiero, también salió en este tipo de declaraciones. Entonces, aquí no se ve la imagen porque está cortada un poco, pero en el caso de España, Mariano Rajoy es el que adquiere este compromiso y aquí en esta imagen, ahí se ve mequito, pero es la cabeza de Cospedal, que es la que va a firmar realmente en la OTAN este incremento del 2% en defensa. Creo que decíamos, es decir, estos son planes que obligan a distintos gobiernos y que es muy a largo plazo y por eso es difícil bajarse un poco de gasto militar. Lo firmas en 2017 para aplicarlo en 2024, que puede haber cambio de gobierno porque son 7 años después. Pero ya estás comprometiendo, en este caso, bueno, se ha ejecutado en 2025 y si se firma en 2025 un aumento de 3,5%, obligará al gobierno actual o a los siguientes gobiernos también a cumplir. Entonces, esto es importante que conozcamos que este aumento realmente viene por una responsabilidad del gobierno del Partido Popular, que fue el que firmó este incremento de gasto militar para 2024, que realmente se ha ejecutado en 2025. Bueno, aquí tenía un poquito más explicado, es decir, la guerra de Ucrania es el gran acelerador, es decir, ha disparado el miedo en la Unión Europea, ha reactivado la lógica del desarme, ha legitimado ante la opinión pública el incremento militar y muchos gobiernos lo justifican un poco, no tanto por necesidades reales, sino por un clima de inseguridad generalizado. Y esto va calando en la opinión pública. Y también por lo que decíamos, con la industria militar que tiene un enorme peso. Y siempre de este ejemplo se pone cuando gobernó, no me acuerdo cómo se llama la candidatura de Podemos en Cádiz, o no me acuerdo cómo se llama, que tenía la posibilidad de construir fragatas militares y generar empleo o no construir fragatas militares, o no. Pues bueno, esta presión de la industria militar que es, bueno, ya lo hemos visto antes, si construís aquí una naviera, vamos, era una fragata, no me acuerdo, creo que era para Arabia Saudí, me parece, la fragata. Una democracia de primer orden. Entonces, generas empleo y si no, es que a ver qué vas a tener. Ya hemos visto que se genera más empleo en otros sectores invirtiendo ese dinero. Pero que es una presión que te hacen. Aquí también en España, o sea, también por aquí tenemos otras empresas que hacen un poco lo mismo. También aquí en Valladolid y en Castilla y León, aquí tenemos varias empresas que se dedican al tema de, no tanto de armamento, sino de ingeniería y de consultoría militar, ¿vale? Hacen civil y militar. Son lobbies bastante potentes, son empresas muy grandes, ¿vale? Sobre todo esta. Promesa del empleo industrial. Eso es como lo más importante. Pero esto al final te lleva a un constante alza del gasto militar, incluso más allá de necesidades defensivas reales. También aquí es verdad que tenemos a Donald Trump diciendo, si compro tanques, será para usarlos. Claro, porque no lo voy a almacenar ahí, ¿qué hago con tantos tanques? Que es un poco también lo que te dice diciendo este militar. No, cómprame, pero gástalo, porque si no, yo luego, dentro de 5 años, no te voy a poder vender más si no lo has utilizado. Y un poco también esto que estamos escuchando tanto ahora de ciberataques masivos, el tema del espacio, ¿no? En España ahora es la Fuerza Armada también del espacio, el tema de luchas por los recursos críticos, es decir, toda esta parte de amenazas o de situación de inestabilidad también hace que los países se rearmen. Y lo que decía, cuando uno se rearma, el otro lo sigue. Y aquí tenemos es a ver quién puede más. Es decir, si un país anuncia una medida, Alemania, un fondo especial de defensa de 100.000 millones de euros. No tengo ahora mismo el dato, ¿cuánto representa eso del PIB de Alemania? Pero habéis visto que en España era el 2,5%, 40.000 millones de euros. Aquí estaríamos hablando de un fondo especial, aparte de los del gasto militar propio que tienen, 10.000 millones de euros. Polonia dice, vale, pues yo me voy a más del 4% del PIB. A mí no me hace falta que me digan el 3,5 porque yo ya estoy en el 4. Los países bálticos disparando sus inversiones en defensas. Hay países que están por encima del 5 y del 6 en inversión en defensa. Entonces, esto genera un ciclo de rearme en cadena. Todo el mundo se va rearmando. Y también otro auge, ¿por qué también hay este aumento del gasto militar? Pues por un poco el declive de lo que son las relaciones bilaterales y también, bueno, un poco de lo que viene siendo la diplomacia. Al final, las instituciones que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, pero principalmente el Consejo de Seguridad de la ONU, pues ahora no tienen validez. Es decir, claro, si tienes a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y se hace un genocidio en Israel y tú lo bloqueas ahí, pues está claro que estos órganos que tenemos ahora mismo, bueno, pues están en claro declive. Y entonces lo que te permite esto es que, vale, hasta luego, lo que te permite es que
Vale, pues si no este órgano está bloqueado, si yo tengo una fuerza militar, este mejor caso es el caso de Israel o no, pues me arreglaron porque con esta fuerza militar voy a poder conseguir lo que no he conseguido con la diplomacia. El mejor caso es el caso de Israel. No voy a hacer el de Estados Unidos porque Estados Unidos lo hace de forma frecuente, pero tendríamos ahora el caso de Venezuela, ¿no? Muy similar. Es decir, pero también tenemos el conflicto, por ejemplo, de Pakistán e India, que esto ha sido también muy reciente, hará un par de meses, es decir, o podríamos hablar de China, Taiwán. Es decir, lo que no consigo con el tema, vamos, con los órganos de multilateralismo, voy a ver si lo consigo por la fuerza. Y además estos órganos también tienen como una doble moral, es decir, Israel sí puede tener bomba nuclear, pero Irán no. Bueno, ¿por qué? O sea, yo no defiendo que Irán tenga una bomba nuclear, pero es por qué sí puede Israel y por qué no puede Irán. Es decir, este juego que tenemos de Oriente contra Occidente, que al final hace que la gente se tome la justicia por su mano y por eso aumentas tu poder militar. Entonces, todo esto lo que hemos visto es un poco lo que va haciendo. Y también este punto que es importante, que es el auge de la extrema derecha. Al final, en muchos países de la Unión Europea, la extrema derecha ha tenido un aumento significativo, o gobierna en algunos países, como puede ser en Italia. ¿Y qué es lo que le gusta a la extrema derecha? Políticas autoritarias, controles fronterizos, vigilancia digital y expansionismo militar. Eso es lo que le ha gustado siempre a la extrema derecha, con lo cual eso también queda un caldo de cultivo para poder hacer un incremento militar, porque la extrema derecha, aquí Abascal, ya dijo que había que militarizar las fronteras, por ejemplo, cuando solo le faltaba ir en caballo, ¿no?, con la espada, tipo Mio Cid, pero que es un poco lo que suele decir la derecha entonces, la extrema derecha. Pero es que además mucha parte de la derecha se ha sumado a estas reivindicaciones. Entonces, esto también, en un país como Italia, en un país como Francia, con un gran auge de la extrema derecha, también, bueno, crea un caldo de cultivo para que todas estas políticas de aumento del gasto militar pues vayan cuajando. Es un poco lo que decíamos, la defensa de la nación o no. El patriotismo, la defensa de la nación, es decir, tengo que defender a mi país por encima de todo y esto necesitaré pues una inversión militar porque me puedo ver invadido por lo que sea. En nuestro caso me refiero por lo que ellos dirían la teoría de reemplazo. En Portugal salía la noticia, ayer o antes de ayer, que Portugal, más del 50% de la población decía que había demasiada población extranjera, en este caso brasileña, en el país, Portugal, con brasileños. Es decir, un poco una locura. Pero que este caldo de cultivo que ha aparecido en la extrema derecha, al final, que lo que digo que se ha sumado en buena medida a la derecha tradicional, hace que se den las condiciones para que el gasto en realme que va aumentando no tenga una oposición frontal de la sociedad, a pesar de que va en detrimento de los servicios públicos. No hay una oposición frontal porque tiene todos esos puntos que hemos estado diciendo. Y también que es la romantización de la guerra, que eso se dio una charla por parte de la plataforma contra la guerra de Valladolid, que la guerra ahora se vende como un espectáculo, es decir, cuando se inició un conflicto armado, que están todas las televisiones 24/7 emitiendo, es como si fuese un videojuego, es decir, misiles de precisión, tal, no sé qué decir, todo como si fuese un videojuego, pero nunca contamos la realidad de la guerra, es decir, que en la guerra muere gente. Eso no lo contamos. Es prácticamente imposible saber cuántas bajas ha tenido el ejército de Israel en el genocidio con Palestina. Puedes buscar, te dan 300, 500, lo que sea, pero es prácticamente imposible, porque en la guerra parece que no muere gente. Al principio en la guerra de Rusia y Ucrania sí que salía más, o no, eso sí que salía más. Ahora ya se habla mucho de demostraciones, etcétera y tal, pero nunca se está viendo lo que es la realidad del campo de batalla en el que efectivamente muere gente que es de clase trabajadora, porque no creo yo que la hija de Amancio Ortega vaya a ir a luchar. Y por último, el miedo. Es decir, todo esto al final crea un clima de miedo en la población que acepta, es decir, bueno, es un mal menor, me vas a recortar, pero es que tengo miedo de que me invada Putin. Entonces, esto lo vemos claro con el kit de supervivencia de la Unión Europea, que esto además en España no se nos ligó justamente con el tema del apagón o no sé si fue semana antes, semana después, pero en todas las páginas prácticamente que lo vendían se acabó, se agotó. Y la construcción de búnkeres, no había pinchado la noticia, pero en España se habían triplicado. Esta noticia creo que la puse en junio de 2025 y se habían triplicado. Era todavía un número pequeño, o sea, se había triplicado respecto a todavía un número pequeño, pero se había triplicado la construcción de búnkeres en España. Es decir, claramente hay un miedo por parte de la población por todo lo que hemos dicho, porque si no, no te construyes un búnker. Aunque tengas dinero, te lo gastarías en otra cosa. Pero bueno, se ha triplicado en España, yo creo que era noticia de junio de 2025. Entonces, si juntamos la defensa de los valores tradicionales, el romanticismo de la guerra, el miedo, etcétera, ¿qué tenemos? Pues un servicio militar obligatorio. Y esto cuando lo puse, esto lo empecé a poner en mayo o junio,
lo veía como muy lejos, pero es verdad que según voy dando la charla, cada día lo veo menos lejos. Tengo aquí una serie de noticias que han ido apareciendo relacionadas tanto con el servicio militar como noticias en general sobre el tema de los presupuestos de guerra, etcétera. Entonces, aquí se hace un repaso en qué países está el servicio militar. En muchos países de la Unión Europea no se había eliminado en ningún momento el servicio militar, ¿vale? Había varios países que lo tenían. Entonces, luego lo vemos. Había varios países que lo tenían y varios que han empezado a restaurarlo. Pero bueno, había como 10 países de la Unión Europea que nunca lo habían dejado de tener. Aquí un poco ponía noticias para que, aunque es verdad que hemos estado en verano, más con el tema de incendios forestales, porque nuestra comunidad ha afectado muchísimo, pero que no han parado de salir noticias. Estas son noticias sobre el gasto militar. Robles garantiza que el incremento del gasto militar no recortará la inversión social. España alcanza por primera vez el 2%. Bueno, pues uno es del 1 de octubre, el otro es del 28 de agosto. La TAN calcula que España ya llega al 2% del PIB, del 28 de agosto. Aquí otra de España se rearma de octubre. Es decir, que aunque igual ha salido un poquito menos en medios, porque hemos estado con otras cosas, ha habido muchísimas noticias sobre el aumento del gasto militar. Y estas son sobre el tema de servicio militar obligatorio. Recuperar el servicio militar y hacerlo obligatorio, de Heraldo de Aragón. Vuelve el servicio militar obligatorio en España, de Euronews. Europa recupera la mini del Frente Nórdico al nuevo proyecto alemán, el de diario.es. Es decir, todas estas son noticias de los igual dos últimos meses, 3 últimos meses. Es decir, y de medios, bueno, Euronews, el diario.es, es decir, ciertos medios un poco reputados. Entonces, estamos saliendo muchísimas. Aquí tengo otras. Pablo Casado aprovecha la hora de gasto en defensa y lanza un segundo fondo de inversión de 500 millones para el sector en 2026. Pues ya vemos quién gana con el tema del aumento del gasto militar. Por la gran industria militar y en este caso, pues Pablo Casado, que esto de la industria del gasto militar debe ser como las nuevas comisiones por mascarillas, ¿no? Hemos pasado de las mascarillas y ahora debe ser comisión por gasto militar. También he puesto alguna noticia de estas porque también es muy complicado, según el medio de comunicación, la noticia de la de una forma, de la de la otra. Es un poco también difícil saber cuál noticia es la buena. España volvió a ser el país de la OTAN que menos gasto en defensa en 2024 en relación a su Producto Interior Bruto. Bueno, pero así ya es en 2,1, reconocido por el gobierno. El ambicioso plan de Sánchez para duplicar el gasto en defensa. Ves que uno es del 24 de abril y otro es del 17 de febrero y uno te dice una cosa y el otro te dice la contraria. Entonces, es verdad que es un poco difícil ahora mismo analizar qué noticias son correctas y cuáles son incorrectas. Aquí viene un poco qué países tienen, bueno, el servicio militar, cuáles están pensando en ponerlo. Bueno, los que lo tienen son los que están marcados en rojo, los que están pensando en ponerlo, pues Francia, Alemania, Reino Unido, y los que no, en este momento no lo tenían ni tenían pensado, que aquí, por ejemplo, tenemos España y Portugal, que son casi los que menos hay. Bueno, otra noticia, el servicio militar se extiende a los países de la Unión Europea para afrontar la amenaza rusa. Es decir, hay muchas noticias constantemente bombardeando, con lo cual el imaginario colectivo ya no es tan raro que se hable de una posible Miriam que sea voluntaria, que hace 2 años esto parecía una barbaridad, ya no es tan barbaridad. Países de nuestro entorno lo han hecho. Francia lo ha aprobado, Alemania lo ha aprobado. Otra noticia, el gobierno presta 14.200 millones de euros a la industria en defensa para el rearme, que es lo que hemos visto antes en que se ha dado en 30 contratos, en 29 y 30 contratos. Navantia, Indra, Airbus, presente el 98% de los fondos. Pues bueno, ya vemos a quién va a parar los fondos. Es decir, no he visto yo aquí empresas locales, cooperativas de medio rural, no. Indra, Navantia, Airbus, es decir, grandes empresas. Y eso es importante, esta cantidad no tiene que pasar por el Congreso. Esto no tiene que pasar por el Congreso. Estos créditos extraordinarios para la industria esto simplemente se aprueban en el Consejo de Ministros. Por lo cual, pues bueno, todavía es peor. Noticias. Macron anuncia el servicio militar voluntario desde 2026. Estamos hablando de Francia. No es que nos quede ya tan lejos como cuando estamos hablando de países bálticos. Estamos hablando de Francia. Que se espera incorporar 3.000 jóvenes o hasta 10.000 para 2030. Las guerras de Ucrania y Gaza disparan las ventas de los principales fabricantes de armas. ¿Quién nos lo diría, no? Cuando decimos que hay que ganar la industria militar, pues parece que nos estamos inventando. Esto no me acuerdo de qué medio es, pero también es de un gran medio. Más de 60.000 millones de gasto en defensa sin apenas debate político. Esto es para España. 40.000 que hemos dicho, 14.000 que se han dado en este préstamo, ya tenéis 55.000 y los otros 5.000 ahora mismo no recuerdo de dónde sale. Y esta noticia la he puesto, esta es reciente, esto es de Televisión Castilla y León, de la 7 de Castilla y León. Se ha hecho un estudio, o se ha hecho una encuesta de qué personas se alistan en el ejército y por qué motivos se alistan en el ejército. Y es muy bueno, porque decía que es muy difícil
sacar un poco las noticias que son verdaderas, porque el titular te dice: un estudio desmiente el cliché económico. El prestigio de las Fuerzas Armadas y el deseo de servir a España son las principales motivaciones para ingresar en el ejército. Esto es lo que dice el titular. Si entramos dentro, te dicen: en Castilla y León, de las cifras de aspirantes a tropa crecieron en 114, aunque descendió en 20 la de candidatos oficiales o suboficiales. Es decir, la gente que está entrando es a los puestos más bajos, es decir, la gente que tiene necesidad económica. No da el dato, pero en el caso de España, la mayoría de las personas que entran últimamente son población extranjera que tiene convenio con España o inmigrantes de segunda generación que ya realmente son españoles. Eso es el gran grueso que se alistan en las Fuerzas Armadas. Entonces, ya me choca un poco que el deseo de servir a España con que los puestos de rango medio, que se gana más y que obligan a tener una titulación, ahí desciende, pero los puestos más bajos, que no te requieren una cualificación, ahí aumentan. Entonces es la clase trabajadora con menos recursos la que se está alistando al ejército. Pero también había jóvenes, sobre todo españoles, que tienen un miedo a que ahora es más real que el ejército español pueda participar en una guerra, con lo cual no quieren alistarse. Porque ahora mismo, vamos a decir que tú no tienes un riesgo real si estás en el ejército. Puedes ir a una misión que se llaman de paz como en el Líbano, que no es una misión de paz, pero bueno, pero no estás en un conflicto armado real, no estás en frente de combate. Entonces, bueno, esto es bastante importante. Entonces, realmente la gente que está accediendo al ejército es clase trabajadora con escasos recursos. No es que la gente quiera, es que no le queda otra opción. Y es que este medio me da más fiabilidad, El País, que Televisión Castilla y León. Un informe oficial alerta de la muy preocupante caída de solicitudes para ingresar en las Fuerzas Armadas. Es decir, los españoles no quieren ingresar en las Fuerzas Armadas. Es decir, la gente que no tiene esa necesidad no quiere entrar en las Fuerzas Armadas. Y más ahora que puede haber movida. Noticia del País: deuda, pensiones y déficit, y defensa, el final de la abundancia. La autoridad fiscal calcula que España necesita un ajuste de 30.000 millones de euros por llevar el gasto militar al 3,5% del PIB. El Banco Central Europeo estima que la deuda aumentaría en 10 puntos por el mayor gasto en defensa. No lo estamos diciendo la gente de Izquierda Unida, el Partido Comunista. Lo está diciendo el Banco Central Europeo. Directamente ya te está diciendo que un aumento de gasto en defensa, aquí es verdad que se va al 3,5% del PIB, que es el acuerdo que hay, podría ser menos, pero bueno, ya te hace una estimación de un ajuste de 30.000 millones de euros, dicho directamente por el Banco Central Europeo. Es decir, que cuando estamos hablando de que hay recortes, es que no es que nos lo inventemos, es que hemos visto un poco los pasos que hemos dado y cómo esto realmente recortes. Y no he metido la captura, pero del tema de la PAC, que ha salido ahora como 2 o 3 semanas, del recorte en la PAC para toda Europa por el gasto en defensa. Entonces, ¿por qué nos oponemos al aumento del gasto militar? No responde a necesidades reales de seguridad de la población, realmente. O sea, esto no hay una guerra inminente en España para hacer un rearme. Compromete la financiación del estado del bienestar, es lo que hemos estado viendo. Aumenta una dinámica de tensión internacional. Este rearme, ¿no?, que es lo que vimos en la Guerra Fría. Rearme, que al final aumenta las tensiones. Fortalece a la industria militar y debilita las políticas sociales. La industria militar, que no se nos olvide que la mayoría de ella es privada. Es verdad que en España tenemos Indra, ¿no?, que, bueno, ahí la tenemos, conocida por hacer un submarino que no se pudo operar porque es un día, ahí queda. Y nos aleja de una política exterior orientada a la paz, que es lo que hemos visto antes. Es decir, la política exterior de países ahora es: me rearmo y te ataco porque me salto todos los mecanismos internacionales porque creo que esto me puede servir. Entonces, desde el PC de Izquierda Unida se defiende una seguridad humana basada en derechos sociales, diplomacia y cooperación, no en militarismo. Un poco aquí lo que he dicho, es decir, sacrificamos el estado de bienestar, no mejora la seguridad. La seguridad es tener empleo, es tener políticas de vivienda, es tener políticas sociales. Alimenta una escalada geopolítica, principalmente entrando en esta dinámica de rearme que impulsa a Estados Unidos, porque no se nos puede olvidar que esto ya estaba creciendo, pero desde que ha llegado Donald Trump a Estados Unidos esto se ha disparado realmente. Favorece intereses privados sobre el interés general e impulsa una cultura autoritaria y de vigilancia. Es la cultura de la extrema derecha. Que, bueno, en los países que tenemos gobiernos de la extrema derecha, como en Italia, el tema, por ejemplo, de las fronteras por la inmigración ya estaba directamente militarizada. En Estados Unidos, Donald Trump te saca el ejército a la calle en aquellos estados que no son de alineados políticamente con él. Es decir, pero te va dando una serie de pasos que van calando y luego no lo ves tan raro ya cuando se da el siguiente paso. ¿Y por qué nos oponemos? Porque el que más pierde en la guerra es la clase trabajadora. Al final ya hemos visto que la gente que se está alistando al ejército son, a los puestos más bajos, gente de pocos recursos. Es decir, la clase trabajadora es la que al final va a la guerra.
Entonces, bueno, ¿por qué apostamos desde el Partido Comunista de Izquierda Unida? Diplomacia y diálogo, apostar por la resolución pacífica de los conflictos, el respeto al derecho internacional. Exigimos el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. A algunos les gustará más y a otros les gustará menos. Nos puede gustar más la resolución de 2 estados para Israel y Palestina, o nos puede gustar más el referéndum de autodeterminación del Sáhara. Pero esto está aprobado y no se está cumpliendo. Aunque me gustaría igual que fuese más allá, pero esas no se están cumpliendo. Desarme y control de armamentos. Es decir, reducir progresivamente el gasto militar y reconvertir la industria. Este punto es importante porque he visto muchísimos sindicatos decir, claro, es que si no fabricamos en Palencia, si no fabricamos balas en la fábrica de armas de Palencia. Para empezar, nosotros no hemos dicho eliminar el ejército en ningún momento. Es decir, lo que estamos diciendo es que hay un gasto desmedido en defensa, que son cosas distintas. Es decir, no hemos dicho que el presupuesto militar tenga que ser 0 euros. Entonces es que está muy exagerado. Pero que también no es la primera vez que se hace una reconversión industrial. O sea, me refiero, o sea, habrá que atender a los beneficios y a que, no para las empresas, sino para la clase trabajadora. Es decir, que si cierran la fábrica de armas de Palencia, pues que entonces esa gente se recoloque en otro sitio. No dar dinero a la fábrica de armas como tal, que muchas veces confundimos reconversión industrial con dar dinero a raudales, por ejemplo, en la parte de León o no, con el tema de minería, a Valeriano y a este tipo de gente, y no a la clase trabajadora. Entonces, que la reconversión industrial sea para favorecer a la clase trabajadora. Entonces, no me vale. ¿Y los trabajadores, si se cierra, qué va a hacer? Pues se reconvierte. Y es que no hemos dicho que haya que bajar el presupuesto de defensa al 0%. Que muchas veces dicen, ¿y cómo vais a defender? Es que no hemos dicho eliminar el ejército. Eso no está sobre la mesa. Beneficios por los pueblos, pues, sobre los beneficios de los intereses económicos y reconvertir un poco la industria, lo que decíamos. Conclusiones. El aumento del gasto militar no nos hace más seguros, nos hace más pobres, más vulnerables y más dependientes de intereses que no son los de nuestro pueblo, en este caso de los Estados Unidos principalmente. Nosotros apostamos por la paz y la cooperación y la seguridad humana. El aumento del gasto militar prioriza los intereses de la OTAN, que es que la Fundación de Izquierda Unida es el no a la OTAN, entonces es que no podemos decir otra cosa. Exigimos alternativas reales basadas en la justicia social y la diplomacia y el derecho internacional, y hay que dar la batalla cultural para imponer nuestro mensaje de paz frente a la guerra. Es decir, ahora se van a hacer bastantes charlas en mucha parte de España sobre el tema de la objeción de conciencia y la sumisión, que, bueno, empiezan un poco a estar ahora otra vez de actualidad. Y ahí había un movimiento muy grande. Es decir, yo no he hecho la mili, me libré por poco, pero ahí sí que había un movimiento de repulsa muy grande. Entonces tenemos que dar la batalla cultural e imponer que el mensaje de la paz frente a la guerra, es decir, comprar más armamentos no nos hace más seguros. Y aquí, esto lo vemos con Estados Unidos. Cuanto más armas, más se usan en Estados Unidos. Es decir, el índice de homicidios por armas de fuego en Estados Unidos es el más alto de los países desarrollados. Porque cuando tienes tantísimas armas, al final las acabas usando. Pues lo mismo me da pistolas que me da tanques. Entonces, eso que tenemos que tener claro. Entonces, las guerras las pagan y las sufren la clase trabajadora y nosotros aportamos por internacionalismo frente al capitalismo. Es un poco el resumen. Y aquí había puesto como puntos para debate, que es verdad que aquí tengo alguno que es de se impondrá el nuevo servicio militar obligatorio. Esto lo llevo poniendo desde mayo, que lo ponía aquí para debate, pero igual ahora ya cada vez hay menos debate. Llegaremos al 5% del PIB o se habrá un acuerdo entre Rusia y Ucrania, un acuerdo de paz, porque esto sí podría suponer, a nivel de imaginario colectivo, que se pudiese bajar un poco ese discurso de es que hace falta rearmarse porque hay una guerra en Europa. Esto sí podría ser un punto de inflexión. Pero lo que pasa es que esto no está en nuestra mano. Esto estaba en la mano de Donald Trump, ¿no? Que le iba a dejar 24 horas y se le está atascando. Pero esto sí que podría ser un punto de inflexión. El resto de puntos son más para el debate. Este sí que sería un punto muy importante. Y aquí tengo un par de imágenes, que esto es de la charla que dimos, Conferencia de Pensamiento Militarista contra las Épicas Guerreras, un ponente de la Universidad Carlos III de Madrid, creo que es, pero no me acuerdo ahora mismo exactamente de la Universidad de Madrid que era, que está en el canal de YouTube de la plataforma contra la guerra de Valladolid y también en el canal en muchos canales de todas las organizaciones que formamos parte, están en el de Greenpeace, en el de Izquierda Unida, en el Partido Comunista, están varios canales, aparte de la plataforma, y cómo nos afecta el plan de rearme, que es la charla que se dio con el Centro de las, que también lo mismo, está subido en varios canales de las organizaciones que formamos parte de la plataforma. Y muchísimas gracias, esto sería todo.